sea... Bueno, vamos a comenzar con esta mesa redonda que se centra en un tema casi que ya acaba de introducir Juan Manuel Fernando y que acabamos también de visualizar a través de este vídeo, y es la cuestión de la mujer y el mundo rural, y también la cuestión del uso o la investigación de materiales audiovisuales, películas, films, cine, que va a ser la parte por la que vamos a empezar. Voy a presentar de manera muy sintética a las personas que intervienen en la mesa. Llevamos media hora de retraso para poder disponer de al menos 10 minutillos a última hora por si quiere alguien hacer alguna pregunta, una intervención. Así que me voy a limitar, como decía, a la presentación de las personas que me acompañan en la mesa redonda. Pedro Pollatos, profesor titular del Departamento de la Universidad de Córdoba de Arte, Prehistoria y Música. Es un experto en investigación cinematográfica. Tiene una amplísima obra sobre autores a veces muy conocidos, otras no tanto. Buñuel, recuerdo ahora, trabajos, artículos, monografías, y en los últimos años está trabajando también investigando sobre material audiovisual del Ministerio de Agricultura, en particular sobre la obra del Marqués de Bellacaza, que ya ha salido referenciada en el vídeo que acabamos de visualizar. Bueno, pues él nos va a hablar de esas cuestiones relacionadas con la investigación sobre este tipo de materiales audiovisuales. A continuación intervendrá Ana Sabaté Martínez, profesora titular del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense. Ella ha sido, entre otras cuestiones, pues directora de la Oficina de Igualdad de la Universidad Complutense durante al menos 5 años, y tiene también una intensa y amplia obra sobre mujer rural, problemas de género, etcétera, analizadas desde la perspectiva de la geografía social. Y fue profesora maestra mía, directora de mi tesis doctoral, yo la conozco hace mucho tiempo, y desde hace muchísimo tiempo utiliza material audiovisual, como el que acabamos de ver, como parte de su material docente, y nos va a plantear esa cuestión género, las cuestiones que ella trabaja y el uso de ese tipo de materiales desde esa perspectiva docente, que estaría un poco a caballo entre la investigación, la ciencia, ese paso intermedio. Pues hay que aprender a investigar, hay que aprender a hacer ciencia, y eso se aprende pues estudiando y utilizando, entre otras cuestiones, este tipo de material. Y después nos acompaña Teresa López, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Mujeres Rurales, que también tiene un amplísimo currículum sobre trabajo con las mujeres desde la perspectiva de la igualdad de género y mujeres rurales en particular, y también un amplísimo trabajo o experiencia en cooperación. Bueno, pues desde esa perspectiva también nos va a plantear pues cuáles son los principales problemas en torno a esas cuestiones en el mundo rural en estos momentos, y cómo se puede utilizar también este tipo de materiales audiovisuales. Doy la palabra a Pedro, a continuación intervendrá Ana y después Teresa, y a ver si disponemos de 10 minutos, si nos ajustamos a los tiempos, para si quieren ustedes intervenir. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Gracias a Fernando por la presentación. Y me voy a ceñir a hablar de la presencia de la mujer fundamentalmente en los documentales del Marqués de Villalcázar, en un estudio en el que venimos trabajando el último año en un proyecto de investigación I+D del Ministerio. Bien, del mismo modo que las películas de ficción, como por ejemplo Nobleza Baturra, o La aldea maldita, o La bodega, de Benito Perojo, suministran un buen material para trazar una historia de la moral social y de las costumbres en España, y en especial de la condición y vicisitudes sufridas por la mujer, el honor sexual, la virginidad perdida, la corrupción en la ciudad, la defensa del campo. Los documentales rurales permiten visibilizar la histórica participación de las mujeres en la agricultura, en especial en la agricultura familiar y en el sistema agroalimentario, como hemos visto en el documental.
Se nos ha dado cuenta en ese documental del importante papel que han jugado las mujeres en cultivos, por ejemplo, como el azafrán, o en el del tabaco. De hecho, como bien se significaba, el movimiento de las cigarreras fue un referente para las mujeres líderes del feminismo en España, o también para relatos míticos, como por ejemplo el de Carmen de Meribé. En este documental se destacaba fundamentalmente la participación de la mujer en labores donde se pone de manifiesto fundamentalmente su destreza y su habilidad manual. Lo que hemos visto formalizado en innumerables planos metonímicos de ágiles manos femeninas, ya sea cogiendo un punto de media, como en algún documental del Marqués, envolviendo naranjas, liando cigarros, o ya sea envasando aceitunas, por ejemplo, en esos tarros de cristal, una a una, en un derroche extraordinario, como se decía, de habilidad y de paciencia. Una participación femenina que posteriormente, con el progresivo desarrollo de la industria agroalimentaria, ha ido siendo cada vez más destacada, ¿no? Básicamente como complemento al funcionamiento de esas máquinas semiautomáticas y en el que la mujer desempeñaba un papel complementario con su trabajo metódico y de una cierta, no tanta como se decía, capacidad de concentración. Bien, pero además de esta componente, que ya estos documentales que hemos visto han trabajado, hay otra componente de las mujeres en el mundo rural, al menos en las películas del Marqués de Villalcázar, que es sin duda uno de los más importantes documentalistas del Ministerio de Agricultura. De manera que a esta componente de la mujer como participante directa en las tareas agrícolas hay que añadir otra componente como miembro de la unidad familiar, como persona recatada, sumisa y dependiente. Un aspecto que, convenientemente trabajado en las películas, enriquece notablemente la dimensión discursiva de esas películas y que fue, tengo que decirlo, uno de los aspectos que a mí particularmente más me interesaba. Naturalmente, se trataba de un modelo de mujer que respondía al preconizado por el franquismo, porque aunque el Marqués de Villalcázar empieza haciendo películas en la República, siempre su orientación, en especial acerca de la familia, iba por lo que luego fue la familia franquista. Un modelo que era elaborado conforme a una feminidad de obligada y abnegada dedicación al hogar y a la familia. Nada menos que en aras de la purificación y de la nacionalización de España, como así se dice en un libro que acaba de salir, un libro muy interesante, 40 años con Franco, que ha editado Julián Casanova y que ha publicado Crítica. Porque la política franquista, especialmente en los años 40, pretendía lograr la purificación moral y la recatolización de la sociedad, eso que se supone se perdió en la República, a través de las mujeres. Los documentales del Marqués introducen esta otra componente femenina fundamentalmente a través de la parábola. Es decir, se vale de la parábola sobre el que él también teorizó, de la comparación, para que los campesinos a quienes iba dedicada fundamentalmente las películas, le fuera más sencillo entender el significado. Pero de esta manera el Marqués cargaba el discurso de una fuerte componente ideológica que tenía que ver o que era acorde con lo que preconizaba el franquismo. Por ejemplo, una película como Abonos, del año 1933, que recoge como toda el catálogo editado por Fernando Camarero, el narrador de la película introduce, a propósito de lo que necesita una planta para desarrollarse, una parábola centrada en un discurso sobre la mujer, sobre lo que ésta necesita para ser una buena madre, como es, por ejemplo, la forja del cuerpo a través del juego y del deporte, su pasividad en el cortejo y propuesta de matrimonio, la bondad necesaria para la atención y el cariño que necesitan los hijos y la laboriosidad requerida para la atención y cariño también para el marido, ¿no? De tal manera, es decir, para sacar adelante el hogar en definitiva, de tal manera que Abonos se centra así en la mujer madre para elaborar incluso un discurso documental paralelo a partir de parámetros que son claramente concomitantes con los que luego proclamaría el franquismo, que pregonaba una formación de la mujer exclusivamente orientada hacia la maternidad y las tareas del hogar. En El barbecho, una película que citaba a Fernando Camarero como una de las obras maestras del Marqués,
El relato comparativo se construye a partir de la alimentación de las plantas y la alimentación de la familia. Las imágenes muestran, en un fragmento realmente notable, una familia sentada a la mesa y en la que solo el padre tiene nombre. El narrador solo nombra al padre, Antonio. Los otros componentes, una pequeña hija, tiene como tarea acarrear a la mesa lo que el padre necesita, en concreto la bota de vino. El bebé, que toma feliz su papilla, y la madre, que aparece en un segundo plano, porque una vez aparecida en el plano general, es desplazada hacia el fuera de campo cuando la cámara se dirige tanto al bebé como a Antonio, el marido, para mostrarlo bebiendo de la bota primero y comiendo después. La madre, por lo tanto, es relegada por la puesta en forma de las imágenes. Su tarea es dar la papilla al pequeño, como la tarea de la pequeña hija es traer la bota de vino al padre. Es decir, las mujeres aparecen sentadas a la mesa, pero no comen, solo lo hacen los hombres. Es decir, la construcción de la parábola, que estaba destinada a una fácil comprensión por parte de los espectadores de la necesidad y utilización del agua por parte de esas plantas, pasan en este caso por la introducción de imágenes que dan a ver un modelo de familia que claramente relega a las mujeres, quienes, además de ignoradas, están destinadas a tareas exclusivamente al servicio de los hombres y de los hijos, del marido y de los hijos. Pero es que más adelante, en este mismo documental, se parangona la humedad proporcionada a la tierra por el barbecho con la mujer moza, esa mujer que tiene a buen recaudo la madre en la casa. Dice el narrador: el escarificador sirve para dos cosas, como escoba para echar de casa a los vagos, a las malas hierbas que roban el agua de las cosechas, y en este momento las imágenes muestran al ama de casa, madre de la moza, echando a escobazos a ese pretendiente vago, y para retener la humedad del suelo, ansiosa, dice el narrador, de escaparse a que la ronden los rayos del sol, y que bien guardada en su casa tendrá más adelante una misión más útil y feliz. Es decir, la humedad encuentra en efecto su equivalente en la mujer joven, quien es mantenida a buen recaudo por la madre, o más exactamente por su escoba, encargada de librar a la hija de todos aquellos vagos y maleantes que pretendan rondarla. Pero es que más adelante el narrador vuelve sobre el tema y dice: y no olviden tampoco que el escarificador cierra la puerta a los vagos y malas hierbas que esperan llevarse a la moza, a la humedad del suelo, que tanta falta nos hace, y de ese modo la obligan a quedarse en casa, en su sitio, para que la utilice la cosecha próxima, que vendrá a buscarla de la misma manera que este mozo, sano, joven y trabajador, viene a buscar a la moza bien guardada. Las imágenes que ilustran este discurso muestran entonces a ese mozo bueno y trabajador que llega hasta la casa, donde se encuentra con la joven, la madre le abre la puerta y sanciona complaciente su unión. Un nuevo, por tanto, término se utiliza a esta parábola, ese mozo sano y trabajador, que es asociado después a la buena cosecha y que ella, la humedad, la mujer, hará abundante. A la introducción de la buena madre y su tarea, en este caso guardando la casa y manteniendo a la hija a buen recaudo, se añade ahora el del mozo sano y trabajador, que posibilita ese desenlace, ¿no?, en extremo edulcorado y feliz, uniendo cosecha en extremo abundante, dice el narrador, y familia en extremo feliz. Es decir, el empleo de la parábola posibilita al narrador construir un discurso sobre la mujer, una mujer, como decía, al servicio del marido y de los hijos, una mujer también que previamente hubo de estar bien guardada en la casa, a buen recaudo por parte de la madre, hasta que aparezca el hombre que la madre considere adecuado. Otro documental del que también se ha dado unas pinceladas, Naranjas, limones y pomelos, el narrador no se vale ahora de la parábola para introducir a la mujer como miembro o como componente de la unidad familiar destinada a un rol social que está basado en la sumisión y el decoro, sino que se vale del dinero que se obtiene de la exportación de los frutos, a cómo una parte de ese dinero es destinada por el Sindicato Vertical de Frutos y Productos Hortícolas a proporcionar, dice el narrador, descanso, instrucción y recreo a chicas de las zonas productoras.
en lo que no es sino una modalidad más de esos cursos de adoctrinamiento llevados a cabo por las falangistas para, inspirándose en el nacionalcatolicismo, inculcar a las mujeres la tarea de buena madre, sacrificada y esposa sumisa, humilde y devota. El documental da cuenta, en un de nuevo notable fragmento, de la regulación de todos estos aspectos de la vida cotidiana de la mujer, desde el vestuario hasta la estética o la conducta, en unas imágenes que muestran a esas chicas adolescentes rezando una oración al comienzo de la jornada, ejercitándose en la educación física y dándose un baño, pero educadas en un pudor tan extremo que ni siquiera pueden lucir el bañador. Se bañan con el mismo traje que vienen vistiendo a lo largo del día. Y además conviviendo alejadas de cualquier tipo de presencia masculina, porque sus caras alegres compensan, matiza el narrador, al menos se le reconoce, cualquier sacrificio. Es decir, que la mojigatería y ese fuerte control social preside la educación de esas jóvenes mujeres en aras de la preservación de su pureza y del amor a los varones. Así pues, la presencia de la mujer en los documentales del Marqués presenta una doble vía. Una como trabajadoras del campo y como miembros, y otra, las trabajadoras del campo más estudiadas, y otra como miembros de un modelo de familia que apelaba al sacerdocio de la mujer en el santuario del hogar en nombre de su sagrado deber como esposa y como madre. Vía esta, lógicamente, a lo que por lo general, como antes señalaba, da acceso, es donde se escuda la película, en una parábola destinada no tanto a la comprensión del documental como en principio se pretendía, cuanto a construir un discurso fuertemente ideologizado sobre el papel de la mujer que preconizaba el régimen de Franco. Por mi parte. Bueno, pues vamos pasando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, reconozco que necesito algunos segundos para recuperarme después de la intervención de nuestro compañero de mesa y recomponerme también un poco a lo que yo quería presentar. Bueno, mi presencia aquí, que yo agradezco muchísimo a los organizadores, pues creo que está más relacionada también con el contenido del documental que con el contenido de las jornadas de cine científico. Yo creo que una de las cosas mejores que tiene la universidad es que podamos estar toda la vida aprendiendo, y yo aquí soy una aprendiza de este cine científico que estáis aportando. En segundo lugar, yo quiero agradecer muchísimo la labor que lleva haciendo el Ministerio de Agricultura, con todos los cambios de nombre sucesivos, y sobre todo la persona de Juan Manuel García Bartolomé, porque la verdad es que quienes le conocemos de hace años sabemos de ese afán que tenía por sacar a la luz y organizar este material hace años, y ver lo que está sacando, la verdad es que a mí me parece absolutamente maravilloso. Y material que, por cierto, al menos en mi universidad, yo estoy en la Universidad Complutense, como decía Fernando en la presentación, realmente es un material que es muy poco conocido. En nuestra mediateca apenas sí hay, o sea, una de las cosas que he tomado nota es pedir que al menos estén esos documentales allí, aunque pues siempre los estudios rurales, lamentablemente en esta sociedad, siempre ocupan un segundo lugar, y una proporción altísima de universitarios consideran que la modernidad es lo urbano y que lo rural, bueno, hay que olvidarse de ello, lamentablemente, ¿no? Bien, en mi utilización de documentales quería hacer un poco para hilar lo que es el contenido de las jornadas con el contenido temático de la película que hemos visionado. Yo lo utilizo fundamentalmente en docencia, y lo utilizo mucho, y a lo largo de mi vida cada vez los estoy utilizando más, ¿no? Oyendo la presentación de Juan Manuel, ha dicho una frase que me voy a permitir comparar con todo respeto a los estudiantes, y es que él hablaba de cómo sus documentales desde los años 20 destinados a la población rural pues iban destinados a personas que eran analfabetas. Entonces, en la universidad, y que se entienda con todo respeto lo que voy a decir, tenemos la gente de 20, 20 y tantos años, son jóvenes que son los llamados ya nacidos digitales, ¿no?
pero en donde la lectura cada vez cuesta más que se concentren, que lean, como es la experiencia que todos tenemos, pero la información les llega a través de la imagen, de manera que son generaciones que tienen digital, pero en cierta manera son analfabetos, y lo digo, repito, con todo el respeto, no en plan peyorativo, sino que es una educación donde está muy basada en lo digital y mucho también en la imagen. Con lo cual yo he acabado pues plegándome a la evidencia, y es que son generaciones que en donde la información les llega sobre todo a través de la imagen, y estoy haciendo un uso absoluto de esa imagen. También es verdad que por avatares académicos, pues ahora mismo estoy en la docencia de una asignatura para la cual hay muy poco material escrito, y la verdad es que llevo 3 años con una experiencia de que pues estoy haciendo un uso intensivo de material documental bien utilizado y que aprendan a trabajar, ¿no? De manera que ahí, bueno, yo creo que hay muchos puentes entre quienes trabajáis en esta asociación como de cine científico y quienes lo aplicamos a la docencia, porque, como digo, en mi opinión hay una realidad, y es que cada vez los jóvenes y en general todo el mundo cada vez lee menos y cuesta más concentrarse, entonces hay que potenciar la utilización de imágenes, pero buenas imágenes, que vean documentales de interés y no estar viendo, yo que sé, un videojuego o Juego de Tronos, ¿no?, por ejemplo. En ese sentido, yo, por ejemplo, desde hace muchos años, bueno, desde que salió realmente 2009, pues el documental que aparece al final de esta película, Apostando por el Territorio, realizado desde el Ministerio, impulsado desde el Ministerio y realizado por nuestro amigo y colega Manuel Redondo, aquí presente, pues la verdad es que lo he utilizado sistemáticamente, es decir, lo he utilizado en cursos de geografía rural, lo he utilizado en másteres, en los distintos másteres que en su momento participaba, o sea, másteres de geografía, másteres de teoría feminista y másteres de mujeres rurales. O sea, que lo he utilizado con distintos enfoques y siempre con éxito y con muchas lecturas, porque realmente tiene lecturas tanto desde el paisaje como desde las actividades, como digamos, el lenguaje de las mujeres que participan en ese magnífico documental. Bien, y dicho esto, pues voy a entrar ya un poco en los contenidos de la película que hemos visto, y ya digo, pues ya en estos 5 minutos ya me he recuperado de la visión de las películas que marcaba nuestro compañero Pedro Pollato. Yo quisiera un poco plantear qué relación tiene el documental con la realidad de las mujeres rurales, y yo la sensación que he sacado de este magnífico documental, de esta recuperación de fragmentos de documentales del Ministerio, es que realmente se ha hecho una selección muy cuidada, pero muy especial. O sea, yo me atrevería a decir que antes de oír a Pollato, realmente cuántas horas habéis tenido que visionar de todo ese documental para sacar esta información. Es una información que efectivamente es el título que habéis puesto, activas y visibles, ¿no? Porque realmente a quienes empezamos a investigar hace muchos años en la aportación de las mujeres al trabajo en los espacios rurales, en la agricultura y fuera de la agricultura, realmente nos costó bastantes años empezar a que se visibilizase, a que se reconociese ese trabajo de las mujeres, ¿eh? Entonces, indudablemente ha habido una invisibilización de ese trabajo y, por ejemplo, se alaba la habilidad de las mujeres, y aquí salía pues las mujeres trabajando en la seda y en otros trabajos, pero sabemos perfectamente que esa habilidad de las mujeres se desvalorizaba. Quiere decir que lo que en un colectivo masculino pues la habilidad es reconocimiento social y reconocimiento económico, en las mujeres se ha desvalorizado, ¿no? Por tanto, realmente yo creo que se ha hecho una selección muy especial, realzando esa visibilidad que estaba ahí, pero que luego ni la sociedad, ni la economía, ni la investigación lo reconocía, ¿eh? Quienes empezamos a trabajar en estos temas en los años 80, pues lo primero que nos encontrábamos era la frase, las mujeres no trabajan en la agricultura. Las mujeres en el medio rural son amas de casa. Evidentemente no lo eran, ¿eh? Por tanto, enhorabuena por esa selección que habéis hecho, que no es sobre el total que había, ¿no?
hay un tema que a mí me ha parecido muy interesante, así un poco hilando los que van apareciendo y que yo me he atrevido a llamarlo como cambios y permanencias, ¿no? O sea, qué es lo que hay en esta información un poco más antigua, diacrónica, efectivamente empieza, si no recuerdo mal, con un documental de los años 20 y acaba con el de 2009. Entonces, en esa información diacrónica, ¿qué hay de cambios y de qué hay de permanencias, ¿no? Yo diría que de permanencias están el trabajo estacional, que ha sido una característica del trabajo de las mujeres en el medio rural, es decir, se acude a la mano de obra femenina pues en las empresas, en las conserveras, por ejemplo, en la cosecha, o sea, cuando hay picos de demanda de mano de obra. Ese complemento de rentas, las mujeres se considera que no aportan la parte fundamental a los ingresos familiares, sino una parte que va saliendo, o sea, esa ayuda, que luego nos ayuda, que es fundamental. La mano de obra en las industrias agroalimentarias, fundamental, y que eso continúa. De manera que eso serían de una forma muy breve, puesto que no, quiero decir, es una mesa redonda y no intento más que dar algunas ideas, algunas pinceladas. Esas un poco serían las permanencias, ¿no? Los cambios son más sutiles y yo creo que los cambios estarían más en la línea de lo que ha explicado Poyato, en donde yo voy a coger simplemente dos imágenes, ya que estamos en un encuentro de cine. Dos imágenes que serían esas mujeres sumisas, por ejemplo, aún en estos documentales también seleccionados, a mí ha habido un punto que me ha llamado la atención, ¿no? Es cuando empiezan a explicar el proceso de éxodo rural, dicen, el niño tiene que ir a la escuela. La prioridad es que el niño fuera a la escuela. El niño tiene que salir a estudiar. Que la niña no fuera a estudiar daba igual, porque total no tenían que estudiar, tenían que mantenerse puras. Y esa imagen es del año 72, que decir, no es un documental de los años 20, ¿no? Es del año 72, pero la imagen es, quien importa que estudie es el niño, ¿no? Entonces, quiere decir que realmente, aunque están muy bien elegidas las imágenes, valorizando y visibilizando el trabajo y la aportación de las mujeres a la sociedad rural a lo largo de todos los documentales, sin embargo, está latente esa situación que explicaba Poyato de sumisión, de carácter secundario, en todos los trabajos que salen, o sea, cuando salen las mujeres trabajando en el campo, yo no podía por menos de recordar una idea que una de las primeras personas que empezó a trabajar en estos temas hace muchos años, cuando yo también empecé, creo que fue Gloria Guzmán, a finales de los años 80, decía que una de las cosas, ella como socióloga, que más le había llamado la atención, es que las mujeres en los trabajos agrícolas siempre trabajaban agachadas. Y es verdad, en el documental, si recordáis visualmente, siempre las mujeres aparecen agachadas. Y ella lo decía como símbolo de sumisión, de trabajo sometido, subordinado que hacían las mujeres. Bien, entonces, de esa imagen de sumisión, de subordinación, de secundaria, me ha gustado muchísimo esa imagen que decías, de que en un documental al único que se nombra con su nombre propio es al varón, los demás son el niño, la mujer, el bebé. De eso al empoderamiento de las mujeres en el documental de Apostando por el Territorio, ¿no? Como ahí son mujeres con mucho aplomo, con mucha conciencia, aunque debo confesar que mi favorita en ese documental no es la que cierra el documental, no es la mujer esta, la Cabrera, que tiene mucho potencial, pero yo reconozco que tengo otras favoritas en ese documental, como mujeres empoderadas, con una conciencia de emprendimiento, de su reconocimiento en lo que están haciendo y lo que están aportando al cambio de la sociedad. Y bueno, sería para mí el cambio, que es verdad que es sutil porque se han elegido fragmentos muy significativos del trabajo de las mujeres, pero aún así hay ese cambio sutil de subordinación. De manera que, bueno, yo desde mi postura de feminista, que ha trabajado siempre acerca de las mujeres en el medio rural, pero desde una óptica feminista, pues creo que ese cambio es visible y que, bueno, creo que en estos temas de avance social, pues no se puede uno parar, sobre todo porque si uno se para, el reloj vuelve para atrás. Entonces, que los procesos sociales avanzan, pero siempre que uno no se pare. Y que ver estos documentales de hace 70 años, pues no pueden por menos de hacernos, a mí por lo menos alegrarme, de que desde luego si a alguien ahora se le ocurre
hablar de la mujer en casa para guardar la honra, pues vamos, yo eso se lo decimos a las chicas de 20 años y directamente me tiran por la ventana, afortunadamente, ¿no? Muchísimas gracias y enhorabuena por estas jornadas y por el catálogo y por la película. Muchísimas gracias. Sigo ya directamente. Vale. Pues buenos días a todos y a todas. Yo también quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas que me hayan invitado a participar como presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Para nosotras es importante que se conozca la realidad de las mujeres en el mundo rural. Para quienes no conozcáis a mi organización, nosotras somos una organización de mujeres rurales, como acabo de decir, que nació en el seno de un sindicato agrario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, impulsada por las mujeres de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que estábamos convencidas de que, además de los problemas de la profesión, había muchos otros problemas que nos afectaban por el hecho de ser mujeres y de vivir en los pueblos, y por lo tanto decidimos ampliar nuestra acción al conjunto de las mujeres que compartían nuestra filosofía, que es trabajar por conquistar la igualdad y el progreso entre mujeres y varones y entre el mundo rural y el mundo urbano. Y en ello estamos, tenemos presencia en todo el territorio y muchas mujeres que están trabajando en este proyecto. Cuando hablamos de medio rural muchas veces nos viene la imagen del pueblo, de una zona pequeña, pero claro, a lo largo de España son muchos pueblos, muchas zonas pequeñas y al final medio rural es el 90% del territorio y cuando hablamos de mujeres entre 5 y 7 millones, depende del baremo que tomemos. Somos muchísimas personas y muchísimas mujeres las que estamos viviendo y trabajando en el medio rural y desde luego entre 5 y 7 millones de mujeres comprenderéis que hay de todo y uno de nuestros objetivos es luchar contra los estereotipos. Esa imagen de mujer sumisa y recatada que se quería transmitir para las mujeres del mundo rural y para el conjunto de las mujeres españolas. La diferencia es que las mujeres urbanas rompieron esos estereotipos hace mucho tiempo y en el mundo rural muchas veces hay mucha gente que todavía ahora le hablas de mujeres rurales y sigue pensando en esa mujer mayor, sumisa, resignada, que conservadora y que se dedica a su familia y prácticamente ni habla. Y esa no es la realidad, afortunadamente, que existe en el mundo rural y es uno de nuestros empeños, pues también transmitirlo, ¿no? Nosotras trabajamos en varios ejes, pues en formación y en proyectos que son imprescindibles. Creemos que hay que actuar para transformar la realidad que hemos heredado. Tenemos una línea importante también de información, porque pese a las nuevas tecnologías existe pues carencia de información, porque tampoco las nuevas tecnologías llegan en igualdad de condiciones al medio rural. Nosotros tenemos la brecha digital doble. Por un lado, porque hay muchas zonas que no tienen cobertura y por otro lado, porque también hay brecha digital entre distintas generaciones y entre mujeres y varones. Hay mujeres que acceden, por ejemplo, y que se forman y que van a cursos de alfabetización digital, pero como el ordenador sigue estando en la habitación del niño, pues una vez que hacen el curso, pues les cuesta volver a engancharse, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que llegar utilizando todos los recursos que tenemos para que conozcan y estén informadas de las novedades que les afectan. Y, por supuesto, tenemos un trabajo fundamental en el plano de la reivindicación. Y en el plano de la reivindicación nacimos reivindicando el trabajo con derechos y el acceso al empleo, como no puede ser de otra manera. En el mundo rural, las mujeres siempre hemos trabajado, siempre han trabajado, siempre han estado presentes en la agricultura y en la ganadería, pero sin embargo ese trabajo pues durante demasiado tiempo se ha considerado como ayuda familiar, como algo prescindible, como bueno, tú estás aquí, nos echas una mano, pero quien es el jefe del cotarro, a nombre de quien está la explotación y a nombre de quien vienen los ingresos, es el titular, que es el marido, ¿no? Entonces, pues esa visibilización de la realidad de las mujeres, de la realidad histórica de las mujeres en la agricultura y en la ganadería española, ha sido una de nuestras obsesiones. Que ese trabajo se considerara empleo y que tuviera derechos, pues significa que pasa porque tuviera reconocimiento profesional, que no fueran ayuda familiar, que fueran agricultoras y ganaderas, que de hecho lo son y que se las considerara como tales. Pasa porque tuvieran una protección social,
porque pudieran cotizar a la Seguridad Social. Antes había dificultades desde el punto de vista legislativo que con el paso de los años se fueron superando. Ahora incluso hay bonificaciones para que las mujeres accedan al sistema de protección social, pero bueno, durante demasiado tiempo también ha habido una mentalidad en el mundo rural que dependía demasiado del funcionario de turno que estuviera en el pueblo de turno para que las mujeres cotizaran y por lo tanto ya no solo tuvieran derecho a una pensión el día de mañana, sino que estuvieran cubiertas en su actividad profesional. Pues hay muchas diferencias entre quién fuera la persona responsable. A nosotras en el año 2003 nos llamó escandalizada una afiliada diciendo que se quería dar de alta en la Seguridad Social, se iba a dar de alta con su padre y que el funcionario de la Seguridad Social le quería hacer un examen de tractor. Eso fue en el año 2003, no estamos hablando del 60 ni del 40, ni mucho menos. O sea, algo que nos parece, bueno, pues totalmente impropio, bueno, que es totalmente impropio un funcionario excesivamente celoso de su trabajo y bueno, con muchos otros condicionantes, ¿no? que también refleja pues la diferencia que había entre facilitar o no el papel y el trabajo de las mujeres y que contara o no ese trabajo con derechos. Hay otras zonas en las que eso no ocurría. Yo soy gallega, por ejemplo, y en Galicia la mayoría de las mujeres ganaderas están cotizando y estaban cotizando a la Seguridad Social. Y hay una gran diferencia también entre las mujeres que cotizaron y las que no cotizan cuando llega la edad de jubilación. No es lo mismo disponer de tu dinero que tener que pedir el dinero para hacer la compra, que es algo que se supone que afecta a toda la familia, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Y el empleo también se caracteriza por tener un salario, es decir, por tener ingresos propios. Voy un poco rápido y atropellada, pero os quiero dar una visión así general de cuál es la realidad a la que nos enfrentábamos y que estábamos empeñadas en denunciar. En tener esos ingresos propios que son imprescindibles pues para gozar de autonomía y para poder dominar realmente tu vida. En esta denuncia los recursos audiovisuales del Ministerio han sido determinantes, porque no es solo que nosotras digamos, las mujeres siempre hemos trabajado en la agricultura y en la ganadería, no, es que una imagen vale más que 1000 palabras y se ven documentales pues desde principios del siglo XX en el que las mujeres están presentes en la agricultura y en la ganadería, independientemente de cómo las consideren en ese momento, independientemente de que quieran centrarse en ese trabajo minucioso y delicado. Pero en esos documentales también se ve a mujeres recogiendo patatas, a mujeres yendo a la hierba, como dicen en mi tierra, en fin, con trabajos que no son tan delicados, sino que estaban, porque era la realidad. Las explotaciones son explotaciones familiares y las mujeres estaban, aunque se considerara como ayuda. Entonces, estos recursos que además, bueno, por nuestra parte hemos utilizado muchísimo, Juan Manuel lo sabe, y hemos tratado de colaborar divulgándonos en todos los actos y en todas las ocasiones que nos surgían, pues fueron decisivos a la hora de sensibilizar sobre una de las reivindicaciones fundamentales que teníamos, que era acceder a la titularidad compartida. ¿Qué significa? Pues que mismo trabajo, mismos derechos, algo que parece evidente a todos los niveles y que en las explotaciones familiares pues solo fue posible a partir del año 2011, que fue cuando se promulgó la Ley de Titularidad Compartida. Seguimos teniendo nuestras quejas porque ahora es posible, en la ley está escrito, pero tenemos grandes dificultades para que eso se desarrolle por motivos múltiples, ¿no? Pero en definitiva la ley nos dice que ahora al fin tenemos los mismos derechos por el mismo trabajo, y en esto ha sido determinante, insisto, pues o nos ha ayudado de una manera determinante sensibilizar con esos fondos documentales del Ministerio de Agricultura. Yo quiero, no puedo perder la oportunidad de agradecer y de reconocer el trabajo de Juan Manuel, porque esto muchas veces depende de empeños personales y él ha tenido un empeño personal en dar a conocer y en visibilizar el trabajo de las mujeres y la presencia de las mujeres en la agricultura familiar. Su compromiso con esta realidad es indiscutible y su compromiso con recuperar la memoria y ayudar a avanzar también es indiscutible. Y en este foro pues quería reconocerlo especialmente. Y además de eso, y como vamos fatal de tiempo, pues de verdad yo quiero animar a seguir insistiendo en la importancia de que estos documentales
recojan la realidad de lo que está ocurriendo. Porque todavía hoy es el día que se piensa que en el mundo rural pues existe mucho atraso, no tenemos, no se está innovando, en las explotaciones, se queda quien no tiene más oportunidades de realizar otro tipo de vida y eso pues no es así. En el medio rural yo me atrevería a decir que hoy está lo más moderno y lo más innovador de este país, y hay muchísimas mujeres que están poniendo en marcha proyectos tremendamente innovadores que están revolucionando el mundo rural. Proyectos, traía aquí algún ejemplo, nosotras tenemos compañeras en Almería, por ejemplo, que tienen una cooperativa ecológica de cereales, que están criando también corderos en ecológico, que en torno a eso han desarrollado un proyecto de agroturismo y están yendo un paso más y están desarrollando la quinta gama, porque como ahora nadie sabe cocinar o muy poca gente sabe cocinar, y aunque sepa cocinar tenemos poco tiempo, pues ya están preparando ese cordero para que solo tengamos que calentarlo en el horno y esté delicioso y estupendo. Y eso es un ejemplo de innovación absoluta en una zona además con muy pocos recursos y con muchas dificultades, como son la comarca de Los Vélez, en Almería. Tenemos gente que está regresando al mundo rural también, gente que es de campo, que se ha ido a vivir a una ciudad, y tenemos experiencias también, pues se me viene ahora a la mente Maribí, una mujer una mujer arquitecta que vivía en Valencia con su pareja, que es informático, que un buen día parece increíble en los tiempos que corren, pero fueron ellos los que decidieron dejar su trabajo porque decían que vivían acelerados y no tenían ni tiempo para vivir, y volvieron a su pueblo, un pueblo de 20 habitantes. Están recuperando pues unas mermeladas tradicionales que están teniendo muchísimo éxito. Evidentemente su formación también ha ayudado, porque tienen una página de comercialización espectacular y están ayudando, pues están viviendo ahora de su trabajo y están generando trabajo en un pueblo de 20 habitantes. Tenemos mujeres que han superado pues dificultades increíbles, que han heredado, por ejemplo, una seleccionadora de semillas de su padre, y que cuando fue ella la que se quedó al frente de la seleccionadora de semillas, pues se quedó sin clientes directamente, porque una mujer que va a saber de esto, pues ahora es la más innovadora y la mejor de la provincia, y tiene una cartera de clientes increíble. Hay gente que está apostando por el territorio, que está apostando por involucrarse, que está exigiendo participar. Y eso también es, quería decirlo, que está exigiendo participar en todos los ámbitos. Las mujeres estamos presentes en la agricultura, en la ganadería, estamos presentes en el mundo rural y queremos estar presentes en las organizaciones socioeconómicas también. Y en este sentido, siempre tenemos la misma denuncia. Estamos presentes como trabajadoras porque nos tienen en alta estima como trabajadoras, como administrativas, como personal técnico, pero tenemos muchas dificultades para acceder a los puestos de responsabilidad. Y está genial pues ser gerente de un grupo de acción local, pero queremos estar también en la directiva, porque en definitiva es la que toma las decisiones. Igual que en el grupo de acción local, en las organizaciones profesionales agrarias, en las cooperativas, en las comunidades de regantes. Y esta es una de nuestras líneas de acción en las que últimamente nos están demandando pues más actividad las mujeres de FADEMUR, en insistir en la participación, en ayudar, en que se visibilice también desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones socioeconómicas. Y por último, y termino ya, el mundo rural tiene muchas posibilidades, pero ahora mismo estamos en un momento crítico que también creemos que es importante recoger. Y estamos en un momento crítico porque la crisis económica ha provocado unos recortes brutales en todos los ámbitos, en todas las zonas. Pero cuando esos recortes se toman con criterios exclusivamente económicos, en el rural siempre salimos perdiendo, porque somos menos y prestar servicios cuesta más, es evidente. Y el cierre de escuelas que se está produciendo, el cierre de servicios sanitarios, el cierre de líneas de transporte, está cortando o está haciendo peligrar el futuro del mundo rural, un mundo que creemos que tiene muchísimas posibilidades, en el que sus habitantes están empeñados en apostar y en potenciar, pero que este tipo de decisiones, pues no solamente no ayudan, sino que pueden echar por la borda años de inversión en políticas de desarrollo rural y de esfuerzos. Muchas gracias.